entre las cosas que he leído últimamente y que realmente me han apasionado está este libro, El infinito en un junco, de la española Irene Vallejo, que quisiera recomendarlo como una obra de excelencia. Hay varias historias del libro, de diversos autores, pero esta tiene la particularidad de que va ubicando al lector en el contexto político y social en el que se fueron desarrollando las diversas instancias del libro. Y ella arranca ya nombrando como libros tal vez ya los papiros egipcios, las tablillas de la Mesopotamia, ya las denomina libros, ¿no es cierto? Y va de esa manera desarrollando todo el proceso de la creación del libro y de la lectura, ¿no es cierto? Y de la escritura simultáneamente. Es decir, va pasando por esos momentos de transición en que ya la memoria no alcanza, ¿no es cierto?, que es evanescente y ahí es necesario ir fijando las cosas. Entonces aparecen los primeros escritos, ¿no es cierto?, en esa zona de la Mesopotamia, del Antiguo Egipto, y ella lo va narrando con una gracia muy grande, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, porque las primeras anotaciones hechas correspondían a cosas concretas, por ejemplo, cantidad de ganado, cantidad de cereal cosechado, es decir, todavía no habían irrumpido la literatura, ni la poesía, ni nada en los primeros escritos de esa época. Entonces dice, primero las cuentas y luego los cuentos. Es decir, la literatura viene mucho después de esas primeras anotaciones que eran fundamentales para la vida cotidiana, ¿no es cierto? Va describiendo los procesos de una manera sumamente amena y va pasando por diversas instancias después, todas vinculadas siempre con el libro. Por ejemplo, las formas no solo de la escritura, sino también de la lectura y el aprendizaje de la lectura en diferentes épocas. Entonces hace referencia a esas épocas en que las bibliotecas, que ahora son silenciosas, eran sumamente bulliciosas porque todos los lectores leían en voz alta, ¿no es cierto? Una cosa que nos parece rara en la actualidad. Incluso se escribía, ¿no es cierto?, hablando. Y después el rol que van jugando a lo largo de la historia las bibliotecas, las grandes bibliotecas, las históricas, como la de Alejandría y otras tantas, ¿no es cierto?, que se van creando, el papel que tienen los bibliotecarios a lo largo de la historia, el rol fundamental de los libreros, incluso los libreros ambulantes que aparecen ya en la Edad Media, ¿no es cierto?, difundiendo el libro, y por supuesto los imprenteros y todo el desarrollo de la imprenta, ¿no es cierto?, que hace que bueno, el libro comience a ser cada vez un elemento de mayor difusión y a medida que aumentan también las posibilidades de ser leído por los sistemas de educación que va habiendo en los diferentes países. Bueno, acerca de todas estas cosas va narrando Irene Vallejo de una manera, como digo, muy atractiva, muy agradable y con enormes referencias, con muchísimas referencias que tienen al lector, a quien está leyendo, ¿no es cierto?, también como protagonista, porque ella misma hace algunas citas autorreferenciales, pero con las cuales uno se identifica, ¿no es cierto? Es decir, la magia de la lectura, cuando la madre, ella todavía no leía a los 3 años, le leía cuentos y ella quedaba fascinada, pero la madre cerraba el libro y entonces se acababa la historia y ella iba y veía, dice, esas arañitas negras que eran las letras que no me decían absolutamente nada. Por último, digamos, a la actualidad del libro y a estos tiempos, digamos, de tantos cambios tecnológicos en los cuales, bueno, se pone un poco en duda cuál va a ser el destino del libro, cuál va a ser el futuro del libro, ¿no? Y entonces hace una cita de Fernando Savater en la cual dice, bueno, más allá de todos los cambios tecnológicos, seguimos usando la rueda, seguimos tomando la sopa con la cuchara, usamos el martillo para clavar un clavo y usamos un vaso para beber. Es decir, el libro es la creación perfecta para una determinada función y es irreemplazable. Por lo tanto, más allá de todos los pronósticos agoreros, lo más probable es que el libro tenga una larga supervivencia.
Y hay un comentario en la contratapa del libro, que es de Vargas Llosa, referida a esta obra, y donde dice que cuando ya no estén los lectores de la actualidad, ¿no es cierto?, dentro de mucho tiempo, este libro va a ser todavía de consulta. Con lo cual, bueno, ya le está anticipando un futuro de un clásico. Este libro me parece sumamente recomendable, por supuesto, para las carreras de letras, para las carreras de comunicación social, de periodismo, para la gente que hace publicidad también. Me parece que por ese lado esta obra, como digo, es imprescindible, ¿no es cierto? Un libro muy, muy atractivo, muy lindo, muy ameno.